Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video les estoy mandando los contenidos teóricos necesarios correspondientes a la unidad temática número 3, que en este caso corresponde a la evaluación de propiedades de los gases. Vamos a empezar con algo que ya ustedes seguramente conocen, que es la ecuación de estado del gas ideal. Ya por el año 1800 y algo, dos científicos que eran Charles y Gay-Lussac, que eran dos y no tres, se dieron cuenta que la presión de un gas variaba directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a su volumen molar, ¿no? Todo eso multiplicado por una constante. También se dieron cuenta de una cosa: si hacían el experimento a distintas temperaturas y luego extrapolaban en el límite cuando la presión se iba a cero, se dieron cuenta que el valor de esta constante de acá tenía un valor único para todas las temperaturas. Y no solo el valor extrapolado es único, sino que además se dieron cuenta que era el mismo para todos los gases. De ahí que esta constante recibe el nombre de constante universal de los gases, simbolizada con R y una barrita arriba. De acuerdo a la bibliografía de Moran Shapiro van a encontrar otras, seguramente. Yo adopté esta. Y por supuesto que el valor de R depende de las unidades. Para nosotros, a quienes nos importan las unidades del sistema internacional, va a tener un valor de 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. Bien, a partir de la determinación de esta constante R, ya directamente se pudo plantear la ecuación de estado del gas ideal, que como ustedes bien saben, dice que el producto de la presión por el volumen molar en este caso es exactamente igual al producto de la constante R multiplicado por la temperatura absoluta del gas. ¿Sí? Toda vez que usemos esta ecuación o cualquiera de sus variantes, T es la temperatura absoluta. Bien, además de la constante universal de los gases, se define una constante que se llama constante particular de los gases, que se define como la constante universal dividido la masa molar del gas en cuestión. De este modo, haciendo un poquito de matemática, la ecuación anterior, esta, puede expresarse como el producto de la presión por el volumen específico igual a la constante particular del gas multiplicado por la temperatura absoluta. Debido a que se define esta B minúscula como el volumen específico, como el cociente entre el volumen y su masa, también podemos expresar la ecuación de estado del gas ideal como el producto de P por el volumen igual a la masa del gas por la constante particular R por la temperatura absoluta. Es decir, las ecuaciones 1, 2 y 3 son exactamente las mismas, con una variación que puede usarse de acuerdo a la conveniencia de la resolución del problema. Y acá me quiero detener en algo sobre lo cual hay que hacer una aclaración importante, y una cosa es la ecuación de estado del gas ideal y el modelo de gas ideal. Muchas veces cuando nos preguntan qué es un gas ideal o cómo es el modelo de gas ideal, nos dicen, el modelo de gas ideal es P por V igual a RT, lo cual es parcialmente cierto y a su vez es parcialmente falso. ¿Por qué? Porque el modelo de gas ideal contempla su ecuación de estado
pero además tiene dos consideraciones del tipo energética. Primero, que la energía interna del gas tiene que ser función de la temperatura y la entalpía tiene que ser función de la temperatura. No hablamos mucho de entalpía, así que se las presento ahora. La entalpía se define como la energía interna más el producto de P por B, y como P por B es igual a RT, de acuerdo a lo que ya vimos, esta ecuación de arriba la podemos escribir como U en función de la temperatura más R por T. Resumiendo, el modelo de gas ideal, o mejor dicho, un gas se comporta idealmente si cumple tres condiciones. Primero, si evoluciona según una ecuación de estado. Segundo, si cumple que la energía interna es solamente función de la temperatura. Y tercero, que la entalpía sea solamente también función de la entalpía. Y yo me olvidé de algo súper importante, que nosotros empezamos a hablar muchas veces de cosas sin saber qué son. Por ejemplo, en este caso yo empecé a hablar de funciones de estado sin definir que era una función de estado, así que lo voy a hacer ahora. Una función de una ecuación de estado es simplemente cualquier ecuación que relacione las propiedades presión, temperatura y volumen específico de una sustancia. Dicho esto, continuamos. Bien, hay otras propiedades de las sustancias de las que hasta ahora en nuestro curso de termodinámica no hablamos, así que lo vamos a hacer ahora. Esa propiedad de la sustancia se llama calor específico o capacidad calorífica, depende del texto, depende de la traducción, etc. Y el calor específico o capacidad calorífica se define como una energía necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Pueden, si quieren, rebobinarlo y repetir de nuevo la definición que acabo de decir, pero el concepto es el siguiente. Piensen en, por ejemplo, 1 kilo de agua. Para aumentar 1 grado centígrado, supongamos de 20 a 21, yo le voy a tener que agregar una cantidad de energía determinada. Si por otro lado yo tengo una masa, no sé, supóngase de 1 kilo de madera, le voy a tener que entregar una cantidad de energía determinada para aumentar 1 grado centígrado su temperatura, ¿sí? Y esa cantidad de energía entregada claramente tiene que ser muy diferente, o sea, es muy diferente, es una propiedad, sin ir más lejos, propia de cada sustancia. También, y particularmente esto ocurre en los gases, esa energía que se entrega depende del modo en que se entrega, ¿sí? Valga la redundancia. En nuestro caso en termodinámica, nosotros vamos a analizar los calores específicos que se entregan de dos maneras: a un gas a presión constante y a un gas a volumen constante. Y acá vienen las definiciones. Y vamos a definir como calor específico a volumen constante vamos a definir el calor específico como la variación de energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, y el Cp como la variación de entalpía con la temperatura a presión constante. Esas son las definiciones de calores específicos, matemáticas, ¿no? Y después también podemos definir una relación de calores específicos simplemente como la división entre Cp y Cv. Eso vale, estas definiciones valen en líneas generales para cualquier sustancia y en cualquier estado. Ahora nosotros vamos a ver la particularidad que tienen los gases ideales, que es lo que en esta sección nos interesa.
Bien, según las ecuaciones 5 y 6, la energía interna y la entalpía dependen solo de la temperatura, ¿no? Es el modelo de gas ideal, por si no lo recordaban. Las ecuaciones 5 y 6 son las energéticas, perdón, en este caso sería 4 y 6, me equivoqué. Son las que vinculan la energía interna solamente con la temperatura y la entalpía solamente con la temperatura. De acuerdo a las ecuaciones 4 y 6, aquí me equivoqué, la energía interna y la entalpía dependen solamente de la temperatura. Por eso, Cp y Cv también dependen solamente de la temperatura. ¿Sí? Con lo cual, la derivada parcial que vimos en este caso general tiene la particularidad de ser una derivada total, cuya integración nos lleva a la siguiente función, ¿no? La diferencia de las energías internas entre el estado 2 y el estado 1 es igual a la integral entre T2 y T1 de la función Cv, en este caso diferencial T. Y esto lo dejo en forma genérica integrado, con la integración, porque Cv y Cp son funciones de la temperatura y en general tienen funciones polinomiales que tendríamos que ver cuáles pertenecen a cada caso. Así que yo solamente lo dejo expresado de un modo general. Lo mismo vale para la entalpía, ¿no? La entalpía habíamos definido Cp como delta H diferencial T, con lo cual la entalpía en el estado 2 menos la entalpía en el estado 1 termina siendo una integral muy similar a la de la energía interna. Bien, hay otra relación que es muy importante, que nos va a ayudar a resolver algunos de nuestros problemas, que es la relación de Mayer. Fíjense, si nosotros diferenciamos con respecto a T la ecuación 6, diferenciamos esta con respecto a T, vamos a tener diferencial de H sobre T es igual a energía interna sobre diferencial T más R. ¿Y estos dos quiénes son? Bueno, son la definición de Cp y Cv respectivamente. Eso nos lleva a la conclusión de decir que la diferencia entre Cp y Cv tiene un valor determinado y es la constante, en este caso particular, de los gases. Bien, a veces, o mejor dicho, para hacer los cálculos manualmente y de una forma rápida y no tener que resolver esta integral con las funciones correspondientes a Cp y Cv, lo que nosotros hacemos, es decir, lo que nosotros podemos hacer es simplificarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que Cv y Cp son constantes y tienen un valor determinado, ¿sí? Si Cp y Cv son constantes, pueden salir directamente de la integral y estas dos integrales se transforman en Cv T2 menos T1 y Cp T2 menos T1 para la energía interna y la entalpía respectivamente. Bien, y en este caso, desde el punto de vista del cálculo, ¿cómo tendríamos que proceder si nosotros quisiéramos evaluar la variación de energía interna en un caso determinado? Bueno, tenemos que ir a la tabla A20, fijarnos cuál es el valor del Cv, ir a la misma tabla, fijarnos cuál es el valor de Cv a T1 y luego hacer un promedio. ¿Sí? Así de fácil. Ahora bien, podemos ser un poco más rigurosos, no rigurosos en términos relativos, ¿no? Porque el modelo de gas ideal tiene una rigurosidad de dudosa existencia, pero retomo, para ser un poquito más rigurosos, lo que nosotros podríamos hacer directamente es tomar los datos
de entalpía y de energía interna de las tablas A22 y A23. Acá les pido que pongan el video en pausa, busquen la tabla que les di y fíjense que van a tener ahí los valores de energía interna y entalpía para cada temperatura. Tenemos que hacer una aclaración sobre estas tablas, ya van a ver por qué. Los datos de las tablas se calculan como siguen. Fíjense, nosotros tenemos la ecuación 11, esta que está acá, y la podemos reordenar de manera tal de escribir que la entalpía a una temperatura determinada es igual a la integral más una h, que en lugar de ser h1 nosotros le vamos a poner h de referencia. Y acá t de referencia y h de referencia son valores que son arbitrarios y se puede definir como cada uno quiera. Las tablas que nosotros vamos a usar toman como valor de referencia 0 Kelvin y al 0 Kelvin le asigna un valor de entalpía de 0. ¿Sí? Con lo cual esta integral de acá termina siendo ni más ni menos que la integración entre 0 y t de la función Cp para la sustancia que sea. Les decía que esto es sumamente importante porque hay veces que distintos libros, o distintos autores mejor dicho, nos entregan tablas que tienen un estado de referencia y una entalpía de referencia distintas. Con lo cual estaríamos cometiendo un grave error si mezclamos tablas de distintos libros. ¿Por qué podríamos mezclar tablas de distintos libros? Y bueno, porque a veces el modo que están presentadas nos resulta más cómodo, entonces si de acá saco una, de acá saco otra. Si van a hacer eso, tienen que asegurarse que los estados de referencia sean los mismos para los dos. Si no se quieren tomar ese trabajo, lo mejor es que agarren las tablas de un solo libro y usen siempre esas. Bien, les decía además, una vez calculada la entalpía, los valores de energía interna se tabulan calculando U H menos RT. Tan simple como eso, ahí ya tienen el fundamento de la construcción de las tablas de gases ideales. Habíamos visto también, y de un modo general, la ecuación de la politrópica. ¿Sí? En la ecuación de la politrópica relacionan el producto, mejor dicho, la relación politrópica relacionan dos estados. ¿Sí? Tiene una forma general de P por B igual a la N, donde N es el coeficiente politrópico y todo este miembro es una constante. Eso quiere decir que P1 por B1 a la N tiene que ser igual a P2 por B2 a la N. Bien, algo que les va a quedar como ejercicio, que se lo voy a poner en la guía de estudios, es que a partir de P por B a la N constante lleguen a las distintas ecuaciones que ven acá. Particularmente esta nos va a ser de una gran utilidad porque fíjense que estas nos vinculan los distintos estados. Podemos vincular evoluciones de gases ideales con una ecuación bastante simple conociendo el valor de n. Bueno, y lo mismo, ¿no? P por diferencial B, P por diferencial B. Esto era trabajo, por si no lo recordaban. La ecuación 18 es válida para cualquier valor de n excepto para 1, mientras que con n igual a 1 la ecuación que van a necesitar es esta otra. Lo van a entender mejor cuando hagan la demostración matemática que les voy a pedir en la guía de estudio. Les mencioné anteriormente, y además ustedes ya lo sabían, que el modelo de gas ideal, la ecuación de estado de gas ideal, es un modelo flojito de papeles. Se cumple en ocasiones muy particulares, por lo cual es necesario
empezar a ver otros modos en que vamos a evaluar la relación entre las propiedades PV y T de una sustancia, de un gas en realidad. Para lo cual, lo primero que vamos a ver es algo que se llama factor de compresibilidad, que se define como la relación entre P por V y RT. ¿Sí? O escrito de otra manera, P por V es igual a Z R por T. Con lo cual, ¿esto qué significado tiene? Bueno, Z es un factor adimensional que nos va a decir que cuando más cerca de 1 esté, más ideal va a ser ese gas. O sea, en un gas ideal, Z es igual a 1 y cualquier desviación de eso nos la mide este factor de compresibilidad. Quiero reparar en esta figura que les puse acá. No sé exactamente quién hizo el primer experimento, pero el experimento consta de lo siguiente. Agarraron un gas y lo mantuvieron a una temperatura constante, ¿sí? Y a partir de tener esa temperatura constante, vieron cómo variaba el valor Z con la medición de P. ¿Sí? Esto les dio una curva, o mejor dicho, les dio una serie de curvas a distintas temperaturas, como la que ven en esta figura. Lo raro y lo asombroso que pasó cuando hicieron este experimento, que cuando repitieron el experimento con distintos gases, las curvas tenían exactamente la misma forma. A alguien se le ocurrió, a alguien sinceramente no sé quién, se le ocurrió muy sabiamente decir, bueno, para que podamos tabularlas todas o dibujarlas todas en una misma carta, podemos aplicarle un factor de normalización y dibujarlas todas juntas. Ese factor de normalización es son la presión y temperatura crítica. ¿Sí? Entonces, en lugar de dibujar con T y con P, hicieron estas mismas curvas en función de la presión reducida, que se define como la presión a la cual yo estoy midiendo sobre la presión crítica, y temperatura reducida como la temperatura de la medición sobre la temperatura crítica. Y bien, lo asombroso es que miren esta carta, que es la carta o tabla generalizada de compresibilidad. Fíjense, cada punto son gases distintos: metano, etileno, etano, propano, N-butano, etcétera, etcétera. Y si se grafica en funciones de las propiedades reducidas, presión reducida y temperatura reducida, caen casi todos, o mejor dicho, todos en las mismas curvas, ¿no? Cada diferencia de eso, por supuesto, tiene su error experimental, pero se pueden graficar, se puede hacer un fiteo de la curva con los datos coincidentes muy, muy buenos. Bien, esta curva nos va a permitir hacer un análisis que es muy, muy importante para nosotros, y es el siguiente. Fíjense, vamos a analizar este punto. Este punto es el punto que está más alejado de la idealidad. ¿Por qué? Porque fíjense, Z es 0,2. Para que sea ideal, Z tiene que ser igual a 1. Este es el punto más alejado de la idealidad. ¿Y a dónde corresponde? Bueno, corresponde, fíjense, temperatura reducida 1. Para que la temperatura reducida sea 1, la temperatura de trabajo tiene que ser igual a la temperatura crítica. Y miren ahora la presión crítica. La presión crítica también es muy cercana a 1. Perdón, la presión reducida. Con lo cual, la presión de trabajo tiene que ser igual a la presión crítica. O sea, este punto de acá, no es ni más ni menos que el punto crítico, es decir, el punto en el cual el líquido saturado y el vapor saturado de una sustancia coinciden.
En resumen, en el punto crítico de una sustancia, esta no puede evaluarse de ninguna manera como un gas ideal porque su factor de compresibilidad está lejísimo de la unidad. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuándo podemos evaluar una sustancia como gas ideal? Bueno, fíjense, a presiones relativamente bajas, o sea, cuando la presión tiende a cero, todos los gases tienden a comportarse como gas ideal, y también a temperaturas relativamente altas, en este caso a temperaturas del doble de la temperatura crítica, hay cierto comportamiento ideal, y eso es muy importante porque muchas veces y sin criterio se emplean ecuaciones de gases ideales para el vapor en la zona cercana al equilibrio líquido y vapor, y eso, bueno, es algo parecido a esto, y la propiedad está muy mal evaluada. Así que tengan cuidado, pongan el video en pausa, analicen de nuevo la situación que les acabo de explicar y luego sigan adelante. Bien, hay otras ecuaciones de estado, hay muchas en realidad, y de las más complejas. Una ecuación relativamente conocida es la ecuación de estado virial. Fíjense que mide el factor de compresibilidad como 1 más B larga sobre el volumen molar más C sobre el volumen molar al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto puede ser una serie infinita que mientras más términos tenga, más exacta obviamente va a ser la ecuación, y por supuesto más difícil va a ser de manipular. ¿Sí? Esta ecuación de Viral tiene los coeficientes B, C y D, que son solamente función de la temperatura, y en general pueden determinarse experimentalmente o también con algunas conjeturas teóricas basadas en la mecánica estadística. Otra de las ecuaciones, y quizás una de las más conocidas porque tiene un valor histórico importante, es la de Van der Waals. Les decía que tiene un valor histórico importante porque fue uno de los primeros intentos en plantear una ecuación de estado que mejore los datos que nos daba la ecuación de estado de gas ideal. Implícitamente, el modelo de gas ideal, el modelo de gas ideal se basa en la teoría cinética, en la cual se toma a las moléculas del gas como masas puntuales y además que no interaccionan unas con otras. Eso es una suposición. Entonces lo que hizo Van der Waals es basarse en esa suposición y hacer dos correcciones, ¿no? Que el volumen que va a ocupar el gas es el volumen total menos el volumen propio de las moléculas. Este B está asociado al volumen propio de las moléculas, y por otro lado este coeficiente A está relacionado con las fuerzas de interacción entre una y otra. De nuevo, lo de Van der Waals fue más bien algo históricamente importante, pero no es una ecuación del todo exacta en el uso de la evaluación de propiedades de los gases. Bien, hay otra ecuación que es la de Redlich-Kwong, que más o menos toma las mismas suposiciones de Van der Waals y hace otro planteo. Esta ecuación funciona bastante bien
bastante bien en términos relativos, ¿no? Digamos un poco mejor que su predecesora, a temperaturas mayores a la temperatura crítica de los gases. Básicamente considera que a presiones altas el volumen específico del gas es independiente de la temperatura. Y a través de eso construyeron esta ecuación, que si bien es un poco más exacta que la anterior, tampoco resulta una buena ecuación para evaluar las propiedades de los gases. Bien, acá tenemos ya otra ecuación que empieza a meter algunas constantes más. No lo mencioné, pero esta ya tiene, la de Redlich tiene 5 constantes y la de Beatty-Bridgman tiene 8. ¿Sí? Fíjense, es muy parecida en su forma a la ecuación de Virial, nada más que está truncada. En el término de B específico a la cuarta se termina cortando, y cada una de estos términos, beta, gamma y delta, se expresa en función de B, que es una constante, R, la constante universal de los gases, la temperatura, C, que es otra constante, y así sucesivamente. Esta ecuación que sigue se llama ecuación de Benedict, Webb y Rubin, que fue desarrollada ya más o menos por la década del 40, 1940. Perdón, me equivoqué anteriormente. Esta tiene 5 constantes. La de Redlich-Kwong tiene 2, que son A y B. Tiene 5 la de Beatty-Bridgman, y la de Benedict ya tiene 8. ¿Sí? Tiene 8 constantes. Ocho constantes, la de Benedict, Webb y Rubin. Así que no vamos a hacer un análisis profundo de ella, porque no necesitaríamos un posgrado completo. Otra ecuación que es muy conocida entre los ingenieros químicos es la ecuación de Penn-Robinson. La ecuación de Penn-Robinson tiene una utilidad superlativa, porque no solo se puede aplicar a los gases, sino que se puede aplicar en situaciones de equilibrio de líquido-vapor, con lo cual eso, desde el punto de vista de la industria química, es un golazo. La ecuación de Penn-Robinson, bueno, es esta que ven acá, relativamente simple. Alfa tiene toda esta expresión, S, y el término S, que es una constante, termina incluyendo un factor omega, que se llama factor acéntrico, y el factor acéntrico a su vez es función de la presión reducida de saturación y de la temperatura reducida. Bien, la utilidad de estas últimas ecuaciones radica principalmente en que se utilizan para simuladores. En algún momento de la carrera se utilizan simuladores. Los ingenieros químicos utilizan simuladores para determinar las propiedades de las sustancias, y por supuesto no van a tener que saber la ecuación, porque para eso está el programa, sino que van a tener que saber las limitaciones del modelo. Es decir, bueno, Penn-Robinson me puede calcular esto, pero si yo tengo esta otra situación, mejor la de Benedict o la que sea. Así que el análisis ingenieril no pasa por la interpretación de la ecuación per se,
ni por el cálculo, mucho menos, que esto no vamos a hacer ningún cálculo manual, pero sí pasa por tener el criterio de cómo elegir los paquetes de propiedades o la ecuación de estado que más me convenga de acuerdo al sistema que estoy analizando. Bueno, por esta clase eso es todo. Espero que haya quedado claro y si no, estamos en contacto.